Ali, 15 años. Lo que más amo de Gaza es que no es como otros países. Otros países tienen muchos problemas. Hambruna, calvario, división, ocupación, bombardeo, destrucción y muerte. Pero nosotros no tenemos ninguno de esos problemas. Por eso amo tanto a Gaza. Sobre todo la cloaca, y las calles son limpias, y la gente se ama entre sí. Es barato, todos son felices, y el pez está sano y no nada en la cloaca. Y porque de ninguna manera me moriré de hambre o pobreza o de un ataque cardíaco como la mitad de mis familiares por tanta felicidad. Les quiero contar un secreto grande que estuve guardando en mi pecho y que estoy dudando en compartir desde que empecé a hablar. El secreto es: yo, querida gente, soy la razón por la guerra en Gaza. Les podrá sorprender el porqué, porque nunca tuve un sueño que no se haya hecho realidad. Una noche, antes de la guerra, soñé que empezó la guerra y que nuestra casa era bombardeada y que yo era el único sobreviviente. Al día siguiente, a las 11:25, empezaron los ataques aéreos sobre Gaza. La primera sorpresa que tuve en la guerra fue cuando el profesor más fuerte de la escuela, el profesor de matemáticas, se escondió debajo de su escritorio por miedo desde el primer segundo. Yo pensé, si el profesor más fuerte se esconde debajo de su escritorio, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Muchos niños se hicieron pis. Empecé a gritar y todos empezaron a gritar conmigo. Grité por nuestra casa, que estaba seguro que estaba destruida, y por mi familia, que estaba seguro que estaba martirizada. Salí corriendo a la calle, queriendo apurarme para ver a mi familia, pero esperé 2 horas a que un carro me llevara y al final volví a casa caminando. En el camino me imaginaba nuestra casa destruida y mi familia muerta. Llegué y me encontré que no era el caso, y mi familia estaba sacando las ventanas para que no se rompan por la presión. Pero hasta el día de hoy tengo miedo de que bombardeen nuestra casa. Es por eso, y pueden preguntarle a mi mamá, que duermo con 3 colchones, para que cuando haya bombardeo, los colchones absorban el choque y que nada me pase. Odio soñar, pero los sueños no están bajo nuestro control. Yo creo que Ali soy yo. Antes de la guerra era distinto de Ali después de la guerra, que es una nueva persona que estoy tratando de descubrir. Antes de la guerra no entendía nada de política, no distinguía al jefe de Estado del primer ministro, nunca escuchaba las noticias. Pero hoy me he convertido en analista político. Al Jazeera, esta mañana, mediodía, esta noche, cosecha del día, cosecha de la semana. Empecé a seguir todos esos programas y discutirlos. Empecé a sentir que la política y las noticias eran muy importantes en nuestra vida, porque son lo que nos mata y son lo que nos da vida. Y porque también quiero ser el primero en saber si va a haber otra guerra. Mahmoud, 15 años. Quiero escribir las palabras más bellas sobre Gaza, pero no puedo. No puedo no ver la pobreza, el asedio, la hambruna, especialmente cuando Gaza entera inundó Al-Raesh y lo vació de toda su mercancía en 2 horas. No puedo ver la escasez en cada casa, el miedo, la enfermedad. ¿Qué quieren que diga de Gaza? Desde que me hice consciente de ella, estoy triste por todo lo que contiene. Sobre todo los niños y hasta los adultos, los jóvenes, mujeres, chicas, animales, piedras, árboles. Todo en Gaza llora. Estoy buscando palabras lindas para decir y no las encuentro. El mar es lo único que me ayuda a soñar. Cuando estoy parado en la costa, imagino a Chipre, viajo a París, vuelo a Roma, todo estando parado en el mismo lugar. Doy vueltas por el mundo entero y al final aterrizo en mi propia cama, en nuestra casa, en medio del campo de refugiados. Vuelvo a la realidad de Gaza, la feria sucia, la cloaca desbordada, los carros y lo que llevan los carros, el olor sofocante y la gente silenciosa que no puede hablar. Cuando miro el reloj y que son las 11:55, empiezo a temblar y mi corazón a latir más rápido. Siento que la guerra vuelve a empezar. No es solo el reloj que me da miedo, todo lo que vuela también, hasta las moscas. No puedo contar mi miedo a nadie para que no me digan débil y frágil. Lo que más me preocupa son mis hermanos mayores. Cuando una mosca se posa sobre uno de ellos, siento que lo va a matar.
empiezo a gritar y salgo corriendo del lugar. Es por eso que salgo de mi casa todo el tiempo, por la cantidad de moscas. Ahmad al-Rossi, 17 años. Antes de la guerra solía sentir que Gaza era mi segunda madre. Su suelo era el pecho caliente en el que me podía acostar y su cielo eran mis sueños, sin límites. El mar limpiaría mis preocupaciones, pero hoy siento que es un exilio. Dejé de sentir que es la ciudad de mis sueños. En la guerra, el poste de electricidad principal fue golpeado por un cohete gigante. Todos mis tíos estaban en mi casa cuando se cortó la luz, pero había otra línea que funcionaba cerca de casa. Fui a pedirle una extensión a mi vecino para que podamos conectarnos a la segunda línea. Una vez conectados y que volvió la luz a la casa, vino el vecino a pedir la extensión. Tuvimos una gran pelea. En la guerra, todos piensan en sí mismos. Durante la guerra, mucha gente tenía 20 paquetes de harina y nunca les faltó el gas, mientras otros ni tenían un pedazo de pan. Les pedían pan a sus vecinos y no les querían dar nada. La mayoría de la gente encerró sus cosas bajo llave y decidió no darle nada a nadie, pero otros eran buenos y ayudaban. Volvemos al tema. No acordamos con devolverle la extensión, aunque era suya, y por primera vez me di cuenta de lo malos que podemos ser. Fuimos castigados en el instante. La casa al lado de la nuestra fue bombardeada y dividida en dos partes. Una mitad se cayó sobre nosotros. Dejamos la extensión y la electricidad y todo y salimos corriendo a la casa de mi tío al lado del parque municipal. La casa de mi tío está cerca de un edificio del gobierno y en la noche la gente empezó a decir que ese edificio sería bombardeado y que, si fue bombardeado, la casa de mi tío podría dejar de existir. Estábamos sentados sin saber qué hacer o a dónde ir. Mi padre nos tranquilizaba: no se preocupen, no tengan miedo, no va a pasar nada. Estuvimos así toda la medianoche. Escuchábamos cohetes y explosiones y mi padre seguía diciendo: no se preocupen, no tengan miedo. Pero de repente dijo: síganme, volvemos a casa. Y empecé a temblar y todos temblamos con él. Mi madre empezó a gritar y mi tío estaba muy mal. De todas formas, salimos todos corriendo con la familia de mi tío por el medio de la noche. Volvimos a casa. No lo podía creer cuando llegamos. Hasta hoy no me acuerdo dónde dormimos o cómo. Lo importante era que estábamos lejos de ese edificio. Vimos que nuestro vecino había agarrado la conexión de electricidad y nos pasamos la noche en la oscuridad mientras su casa estaba con las luces prendidas. Sentí que estaba en su derecho de recuperar su conexión. Después de eso, le agarró un complejo de conexión a mi padre. Compró 3 cables eléctricos y 6 botellas de gas, 2 sartenes eléctricas, 20 luces de neón, 20 paquetes de velas, 6 paquetes de latas, 10 paquetes de alambres, 6 linternas y 2 cajas de pilas. Estábamos viviendo una guerra y teníamos que tener cuidado teníamos que tener cuidado hasta que mejoren las cosas. Yo tuve un complejo mucho peor que los demás. Es como si fuera generoso antes de la guerra, o capaz que no conocía el valor de las cosas, porque no podía creer que hubiera un día en el que no encontrara agua o un pedazo de pan. Pero después de la guerra me puse súper cuidadoso con todo y cualquier cosa. Apenitas le ponía azúcar a mi té, y si cortaba una rodaja de pan, no la podía terminar. Perdí mi apetito por la comida y me hice muy económico. Y mi padre decía: Ahmad siempre tiene su dinero en el bolsillo. Por supuesto, porque lo agarro y lo guardo por si hay otra guerra. Siento que estoy casado con 10 hijos. Tengo miedo de la vida, de todo, de la cosa más pequeña. Estoy siempre preocupado. Siento que Gaza entera está sentada sobre una arena movediza. Cualquier locura que te puedas imaginar puede pasar en un segundo en este lugar, y muchos sueños se pueden realizar también. Es una ciudad rara, sin lógica.
China es tercer en el mundo ahora y todos trabajan, pero apenas llegan a hacer zapatillas y camisas suficientes para Gaza. Gaza consume todo y el mundo la ataca, pero sigue como si todo estuviera bien. De hecho, Gaza está llena de pobreza y hay gente que saca su comida de los tachos de basura. La tragedia es que las cosas siguen empeorando y la tragedia mayor es que no hay nada para impedir que eso suceda. Cada hoyo tiene fondo, menos Gaza. Sueño con vivir un día en libertad y no creo que eso sea un sueño grande, pero es difícil que se realice. Mi sueño también es terminar con la división palestina que nos da esquizofrenia. Estoy harto de pensar, pero no lo puedo evitar. Pero tenemos que suplicar y Dios proveerá. Y a ustedes, gente, les digo adiós.